en otra ronda sobre el mismo personaje y sobre el mismo tema. Si hay tanto para entrevistar, poner contra las cuerdas, arrinconar a Felipe Calderón, ¿por qué, por qué los periodistas de élite, por qué los medios de comunicación corporativos, cuando presentan a Felipe Calderón, lo apapachan, se le tiran al piso? ¿Cómo? O sea, es que Felipe Calderón no puede ser Felipe Calderón sin el apoyo de los Zuckerman, de los Gómez Leiva, de los López Dóriga, de todos estos personajes que criticamos tanto aquí, doctora. Mira, Vicente, a mí sí se me hace muy interesante porque al final de cuentas, Felipe Calderón Hinojosa perdió la presidencia, o sea, el PAN tenía el poder en este país y la perdió, aunque sabemos muy bien que ahí hay un pacto, pero la realidad es que regresó el PRI, ellos tuvieron que cederle el poder al PRI y por tanto tendría que ser pues un apestado de su propio partido, se peleó en su partido, después intentó, bueno, encumbrar a su esposa, hicieron esta campaña, o sea, ha hecho cosas que en otro contexto, pues sería un personaje que el propio partido no querría de vuelta, por ejemplo, ¿no? Se peleó incluso con Marco Cortés, se ha dicho cosas horrorosas, y entonces es muy interesante cómo esos periodistas que lo siguieron en su tiempo, en su sexenio, que lo acompañaron, que se beneficiaron de ese proceso, después se fueron con el PRI, que aunque puedan ser aliados, pues sí son grupos diferentes en el sentido de, bueno, ocupar los cargos públicos, ocupar, digo, incluso la narrativa, esta narrativa con la que regresó en su momento al PRI de que ellos sí sabían cómo, ¿no? Ellos sí sabían cómo, pero robar. Pero aquí el punto es que Felipe Calderón destrozó el propio PAN, lo dejó desangrado. Entonces, no se entiende cómo de repente le salen defensores y le salen defensores no solo de su partido, sino de repente personas incluso tienen amnesia y que en su momento apoyaron a Margarita Zavala, y ni tanto, ¿eh? Porque tan es así que ella se tuvo que retirar de la campaña cuando iba ya casi al final, en esta calidad de independiente, y que no se nos olvide una cosa, se gastaron millones de pesos en esa campaña de Margarita, que al final de cuentas no se supo además en qué quedó el recurso que tendría que haber regresado. Entonces, estamos hablando de, yo creo que mucho dinero que se reparte ahí detrás, muchos negocios, muchas complicidades, Vicente, porque al final este tipo de periodistas, pues si tú te das cuenta, cuando uno abre un libro de historia, pues son los mismos. Prácticamente podríamos hablar de no más de 20 nombres que siguen siendo los que están ahí, y nada más porque, bueno, obviamente algunos, pues porque Jacobo Zabludowski, pues por edad falleció y lo que tú quieras, pero de verdad que esa camada no ha cambiado realmente en términos de los nombres que siguen siendo los mismos y por tanto esas complicidades sí están muy fuertes. Esto está de verdad como lo que estamos viendo por el otro lado con lo que empieza a decir, digo que yo creo que a nadie le sorprende, ¿no? El abogado Collado, no, pues que él sí supo de negocios, bueno, ay, por favor, lo único es porque no lo dicen públicamente y no se sabe, pero el tipo de intrigas que han estado ahí y de negocios y de beneficios, pues es muy claro que estos periodistas pasan ahora a defender al que en su momento, incluso como te digo, por 6 años, en aquel tiempo, pues quedó como el apestadón de su propio partido. Esto yo creo que va a dar para mucho seguimiento. Los jóvenes que hoy nos estén escuchando, Vicente, tienen que tener memoria, no pueden dejar de entender esto en términos de contexto más amplio, pero estamos esperando que esos jóvenes, sobre todo en el caso, yo estoy pensando en los historiadores, tomen nota para que hagan esta historia con ya los detalles finos que tendremos que leer en un momento, con más pausa y con una cierta, digamos, distancia histórica, decía yo, para poder entender todas estas complicidades, Vicente. Y así como a los políticos